Las orejas prominentes son difíciles de ocultar, por eso los niños que presentan esta patología son objetos de burla y apodos que le causan vergüenza y angustia. Ocasionalmente no quieren ir al colegio. Lo mismo ocurre con el aumento en el volumen mamario de los niños, llamada ginecomastía. ¿Por qué se desarrollan estas patologías? ¿Se pueden prevenir? ¿A qué edad es posible detectarlas? Estas y otras preguntas responderá un cirujano plástico de Clínica Bio Bio en el estudio de Estilo y Vida. Ahí estábamos con nuestra primera nota, ¿cierto?, de introducción para nuestra temática tan interesante como siempre con la Clínica Bio Bio. Y nos acompaña para desarrollar el doctor Patricio Stevens, quien es cirujano plástico del lugar. ¿Cómo está, doctor? Un placer tenerlo esta tarde con nosotros. Buenas tardes. Partimos con dos patologías bien interesantes en niños, ¿verdad? Primeramente las orejas prominentes y también la ginecomastia. Partamos entonces con la número 1. ¿Por qué se desarrollan las orejas prominentes en los niños? ¿A qué se debe? ¿Y cuáles son las principales causas? Bueno, la oreja prominente de los niños es una condición que es genética, que básicamente es por un desarrollo anómalo de la oreja y se conjugan varios factores. Uno de ellos es que la oreja le falta un pliegue, también está poco pegada a lo que es el cráneo y también tiene una condición que la oreja es más blanda. Eso conjuga una oreja menos proyectada, alada, por así decirlo. ¿A qué edad nosotros ya podemos empezar a darnos cuenta, ¿cierto?, a divisar que nuestros hijos están frente a este problema? Bueno, esto se presenta desde el nacimiento y equivocadamente los papás creen que con los años esto se va a ir mejorando, por el contrario, se va empeorando. El tamaño de la oreja alcanza su tamaño de adulto a los 7 años. Es por eso que los niñitos de los 7 años siempre se ven orejones, pero básicamente la oreja crece hasta los 7 años y después crece el resto del cráneo. Entonces siempre se ven más prominentes las orejas. Pero ¿a qué edad cree usted que sería preciso intervenir con una cirugía para ellos? Buena pregunta, porque normalmente con este asunto del bullying, que los niños están muy estigmatizados por esta complicación, nosotros pensábamos que se iba a operar más, pero se está operando cada vez menos en realidad, porque los papás equivocadamente creen que esto mejora con la edad. Entonces, la idea es que esto debe operarse antes que entren al colegio, idealmente antes de los 7 años, porque se cumplen varias condiciones. Es una cirugía más fácil, de mejores resultados permanentes en el tiempo, y el niño no se somete a la burla de sus compañeros. Claro, de todas maneras. Ahora, ¿en qué podría consistir realmente una cirugía para ellos? ¿Cuáles son como las características para que los papás se puedan formar quizás cierta idea en casa y así tomen la decisión de poder hacerlo? La cirugía pretende recrear lo que le falta. Entonces, bueno, esta condición se puede presentar unilateral también, dando una condición peor en teoría que una oreja diferente de la otra. Entonces, la cirugía consiste, toda se hace un abordaje por detrás de la oreja, de tal manera que no hay marca visible. Se recrea la oreja y básicamente se hacen nuevamente los pliegues que no existen y la orejita se pega a lo que es el cráneo. Ahora, una manera fácil de hacer el diagnóstico es que normalmente la oreja está despegada del cráneo, lo que vendría siendo el ancho de un índice. Entonces el niñito se pone el dedito detrás de la oreja y si esta oreja sobrepasa el dedo, básicamente estaríamos en presencia de una oreja alada. ¿Este tipo de operación, intervención, se realiza con anestesia general? A ver, en teoría podría hacerse con anestesia local, pero dada la condición del menor, normalmente con anestesia local, cuando hay que intervenir las dos orejas, normalmente el niño en una abandona y se inquieta mucho. De tal manera que... Es mejor hacerlo con anestesia general. Con anestesia general. Ya. Ahora, ¿cuánto dura la recuperación? ¿En qué consiste en el fondo, la forma en que él se va a ir sintiendo mejor luego o post-operado? Normalmente lo que aconsejamos a los papás es que los niños salgan de algún periodo de vacaciones. Básicamente el calendario escolar tiene varias vacaciones, en fin, el 18. ¿Preparar la operación para esas fechas? Claro, de tal manera que el niño salga con una identidad y vuelva con otra identidad totalmente diferente, que es muy bueno para el niño, sobre todo que se inserta rápidamente en el sistema. La idea es un postoperatorio, no es más de 3 días. Básicamente al 4.º día ya el niño podría estar incorporado a su actividad normal. ¿De qué manera se podría preparar a los mini pacientes anterior a una operación? A ver, básicamente aquí lo que vemos es que normalmente el niño es postergado de la cirugía por los padres porque el papá dice, bueno, yo tengo esto y no me pasa. Entonces, si yo lo asumí, ¿por qué no tú puedes asumir? Pero básicamente es el niño el que le pide a los papás. Papá, yo quiero que me opere la oreja, por favor, porque ayúdenme. Tengo problemas en el colegio, claro, yo no me siento cómodo. En servicio público y en el hospital donde trabajo ni quiera, un niñito se pegó a la oreja con Nopral, por ejemplo. No puedo creerlo. Entonces, o sea, llegan hasta eso, a ese nivel y ese punto. Sí, a ese nivel. Ya. Sí.
En la clínica me imagino que existen los convenios y todas las facilidades para que se puedan realizar estas intervenciones. A ver, curiosamente y por desconocimiento de los papás, esta es la única cirugía plástica que paga los sistemas de salud. O sea, esto tiene cobertura por ISAPRE, que es el que interesa a los padres, y por FONASA, por supuesto, en que básicamente se estructura un informe de la profesora o bien del pediatra diciendo que el niño tiene problemas condicionados por su cirugía y esto se paga. De tal manera que ahora, respecto de la práctica de lo que es, esto no requiere más que una hospitalización transitoria. Básicamente el niño se opera y durante el día puede irse a su casa y dormir con sus padres. ¿Tener problemas al oír? No, no se interviene para nada el oído, solamente es el pabellón auricular. Sí, claramente. Sí. ¿Esto ocurre tanto en mujercitas como en varones? ¿O solo más para varones? Bueno, es que las mujeres normalmente no se igual, a veces tanto, tenemos, no, o sea, a veces igual soy buena para... Tengo mis orejas grandes. Es que el pelo de la mujer claro, lo oculta. Nosotros tenemos varias actrices, ¿no es cierto?, chilenas, en que ahí tienen la oreja y que cuando usan moño prominente, se nota brutalmente. Pero se ve por condición, no hay preferencia de sexo, pero indiscutiblemente el que más opera es el hombre. Ya. Ahora pasemos al segundo tema, que es la ginecomastia en niños, ¿verdad? ¿Por qué se genera la ginecomastia desde tan pequeños? Aquí con la ginecomastia se está viendo una condición contraria a lo que ocurre con la oreja. O sea, los padres preguntan más por una ginecomastia que por una malformación de la oreja, siendo que la ginecomastia solamente se ve cuando el niño hace actividad física, vacaciones, en la ducha de los colegios, etc. Ahora, la ginecomastia es una condición fisiológica y que se define como la presencia de glándula en el hombre. ¿Es natural? ¿Es bien normal poder verlo? Depende de la edad. O sea, se puede dar unilateral o bilateral. Y esto obedece a un desarrollo o un trastorno hormonal que puede ser transitorio. Por ejemplo, todos los niños tienen al nacer unas pechuguitas que se palpan incluso en el hombre puede dar leche, porque esto es por influencia de la hormona materna que pasa por la placenta. Esto desaparece con la edad. Eso es la del recién nacido. Pero existe la ginecomastia puberal, que es una condición absolutamente normal que se da en el desarrollo de la pubertad. Básicamente se presenta entre los 12 y los 14 años. Y las estadísticas dicen que el 65% de los niños la tienen. Y esto debiese desaparecer antes de los 18 años. De tal manera, y aquí los padres confunden mucho la ginecomastia con la lipomastia, que es la presencia de grasa en el Son distintos entonces. Son distintos. Entonces se le da mucha importancia a eso porque obviamente las tasas de obesidad infantil han ido aumentando de forma importante y eso es lo que más les preocupa a los padres que como una condición. De tal manera que hay más bullying respecto de eso. También se asocia que cuando bajan de peso les sobra piel. Entonces aquí hay varias condiciones que hay que diferenciar en lo que es la ginecomastia. ¿Hay alguna manera de poder prevenir este problema en nosotros como padres? Bueno, ¿O es también un poquito genético? Bueno, la ginecomastia, como decía, en la pubertad es una condición normal y en teoría esta cosa desaparece y los papás deberían estar al tanto, decir, esta la tengo y debería controlarse, ¿no es cierto?, que debiese desaparecer. ¿Tiene que ver con la herencia o no muchas veces? Bueno, hay unas condiciones, por supuesto que hay que descartar algunas patologías que son hormonas, algunos medicamentos, varios de los niños están en tratamiento con algunos antidepresivos y todas esas cosas. Ojo, la marihuana se está viendo que produce desarrollo mamario en el hombre, el alcohol, por supuesto, de tal manera que a veces cuando hay un crecimiento desmedido hay que hurgar por ese lado y no estar escondiendo una condición médica. Perfecto. Ahora, ¿cómo se podría detectar a tiempo? Bueno, básicamente, aquí hay una buena relación del niño con los padres, simplemente contarle tengo esta condición, hay que evaluarla. Por supuesto que hay que controlar el peso de los niños, que es una cuestión importante, y evaluarla si ésta se mantiene en el tiempo o no. Si no decrece, por supuesto que hay que hacer algún tipo de intervención que, dependiendo de la condición, pueden ser varias. Claro. ¿A qué edad, por ejemplo, usted cree que sería necesario nosotros tomar la decisión de intervenir a nuestros niños? Bueno, en este caso de la ginecomastia. Claro, en el caso de la ginecomastia creo que no debería ser antes de los 16 años. ¿Por qué razón? Porque se siguen desarrollando luego. Se siguen desarrollando y esta es una condición transitoria que debiese pasar. Ahora, aquella que se mantiene en el tiempo, grandecita, ¿no es cierto?, y no baja con los años, ahí habría que intervenirla o estarla a punto de intervenir. Esa es la condición. ¿Le parece que hablemos un poquito acerca de la intervención? Bueno, como decía, existen varias condiciones de la glándula mamaria en que puede haber tejido solamente, o sea, que le sobre piel, o bien puede haber glándula mamaria, y en esos casos se hace una cirugía combinada que es ayudada con liposucción. Entonces,
se saca ¿No la es grasa. muy invasivo para el niño? No, Ya. no lo es, no lo es. Se hace un pequeño abordaje a nivel de la axila, no más de 1 centímetro, con eso se aspira toda la grasa Ya. y en teoría se individualiza lo que es el tumor y eso se saca por uno de los bordes de la areola. Ya. ¿Cuánto demoraría una intervención como esta? En total yo creo que no debe ser más de 1 hora. Ya. ¿Hay alguna manera de preparar al niño anterior? Así como, no sé, para hablarle, explicarle lo que va a pasar con él, no sé, ¿Cómo? mantenerlo al tanto, o es mejor que no tenga mucha claridad de lo que está ocurriendo con él? No, los niños nuestros no pasan eso tal vez conmigo cuando pequeño, pero ahora no, los niños creo que básicamente hay que explicarles en qué consiste la cirugía, qué es lo que se va a hacer, el pronóstico, el futuro, los cuidados postoperatorios y por supuesto los resultados que son en ambas cirugías. La cirugía plástica tiene una ayuda que es importantísima. Claro, a eso me refiero también yo con un apoyo psicológico. Es bueno que los niños también tengan ese lado también como desarrollado, que los ayude, los orienten. Por supuesto, básicamente en este minuto los niños tienen su personalidad, ¿no es cierto? Y muchas veces con este tipo de patología a veces están enmascarando o escondiendo un problema de depresión. Claro. Pero básicamente hay que tener una buena orientación, una buena relación padre-hijo. Creo que sería lo fundamental y básico. ¿Y en qué consiste una recuperación luego de este tipo de intervenciones? Bueno, en la primera, en la oreja, el niño tiene que usar un gorro especial, un bandana que está muy de moda, ¿no es cierto? Tipo estos pasamontañas que le cubra la orejita, básicamente para mantener la oreja en su posición nueva y evitar lo que nosotros llamamos memoria. Mientras más precoz es la cirugía, mejor es el resultado, cosa que no se ve en el adulto, por ejemplo, porque el adulto, el cartílago es más duro. Entonces, por esa razón, hay que usar un tiempo, por lo menos unos 2 meses, con un sistema de apoyo. Y en el caso de la glándula mamaria, el niño tiene que usar una faja que le apriete discretamente por un periodo de 1 mes, menos, básicamente para acomodar la piel a esta nueva posición. Y no reviste mayor problema. Una vez operado, esto puede volver a desarrollarse. La no debiese, a no ser que sea un componente más de grasa. Por supuesto que la grasa, si el niño aumenta de peso, podría aumentar o recuperarse un poco la grasa, pero no debiese. Se ha visto en algunos casos, aislados, pero casos en que los niños o las personas tratan de agrandarse las orejas. Eso ha ocurrido en la clínica, ¿no? Bueno, en claro. este tipo de casos, no sé, yo lo siento un poco distinto, o sea, como extraño, ¿no? Claro, en la oreja, bueno, está la expansión de la oreja, la expansión del lóbulo, que Claro, se ve cada vez más frecuente. ¿Sí? ¿Y por qué razón ocurre la necesidad de eso? Hay todo movimiento, estos movimientos raros, ¿no sé. Es como la moda, las típicas absolutamente, modas y claro. Ya pasamos por los aros, ahora después he visto muchos piercings, ¿no es Y los cierto? tatuajes y todo eso. En la oreja, como parte y ahora está la expansión. claro. ¿ya? Y después tenemos que ¿Se reconstruir ve seguido la en la oreja. clínica? Felizmente no. Ah, ya. Ya. Ahora, en la clínica me imagino yo que, obviamente, como yo le he preguntado, doctor, existe todo lo necesario para hacernos exámenes, para los convenios, para las intervenciones, para, en el fondo, poder cubrir la necesidad de los niños en estos 2 aspectos, ¿o no? Por supuesto, la clínica ofrece toda la infraestructura y apoyo tecnológico, humano, médico, que da esta cirugía dentro de un margen de seguridad para el niño y de tranquilidad para los padres. Me parece. Y para nosotros siempre es un lujo el poder tener este espacio con ustedes, con los grandes profesionales, ¿cierto?, que están siempre ahí al servicio de la gente, con nuestra clínica Bio Bio. Así que le damos las gracias por haberse tomado este tiempo. Sabemos que el tiempo de los médicos es muy acotado, así que de verdad que muchísimas gracias por haberse tomado, ¿cierto?, estos momentos para estar con nosotros, doctor. Muchas gracias por la invitación. Nos vemos en una nueva oportunidad más adelante. Gracias. Junto con la clínica, entonces, nos vamos a ir a una breve pausa comercial para ya seguir con todos los bloques que se vienen espectaculares en este estilo de vida de día martes. No se nos vaya de la sintonía. I wish you let me be, but our destiny's got